Historia del pensamiento cristiano. Prólogo. Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el primero y más grande mandamiento, él respondió mediante una cita del Antiguo Testamento, aunque con una adición de importancia. El texto que él citó es la médula misma del judaísmo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta aquí el texto de Deuteronomio 6, 4 y 5. Pero Jesús añadió, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Marcos 12, 28. Esa adición es la razón de ser de este libro. Ha habido una historia continua del pensamiento cristiano porque el Maestro invitó a sus discípulos a amar a su Dios no solo con todo el corazón y la fuerza, sino también con la mente. Y sin embargo, aun si el Maestro no hubiese señalado este camino, les hubiera sido difícil a sus discípulos el no hacer uso de sus mentes, pues eran obligados a ello por los requerimientos de su situación dentro del contexto del mundo greco-romano, en el que mentes agudas planteaban ante ellos cuestiones que requerían reflexión profunda y distinciones rigurosas. Los cristianos se oponían a adorar al emperador como a un dios. Lo mismo hacían los judíos y sus razones para ello eran obvias y claras, basadas como estaban en el gran mandamiento que Jesús citó. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y también no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los judíos rechazaban la adoración de cualquier dios que no fuese Jehová y con el tiempo llegaron a negar la existencia de todo otro dios. Sobre todo se negaban a atribuir a hombre alguno un carácter divino. El caso de los cristianos era algo distinto. Se negaban a adorar al emperador, un hombre deificado, puesto que tal cosa era incompatible con la adoración única debida a Cristo. Luego, los paganos podrían decir, ¿por qué os negáis a adorar a un hombre como a Dios? ¿No era vuestro Cristo un hombre? Si los cristianos respondían sencillamente no, sino que era Dios, los paganos podrían objetar, entonces tenéis dos dioses y no podéis reprocharos nuestro politeísmo. Por esto, la negación a adorar al emperador requería una cristología consecuente. En su encuentro con el mundo pagano, los cristianos utilizaron los despojos de Egipto. De igual modo que los israelitas al escapar de Egipto llevaron consigo algunos de los bienes de sus opresores, así también los cristianos utilizaron las ideas y métodos intelectuales de sus opositores para dar forma a sus argumentos de defensa. En términos generales, los intereses intelectuales de los cristianos, aunque eran de carácter teológico más bien que filosófico, les colocaban dentro de la tradición de la filosofía griega y hasta los cristianos que, como Tertuliano, repudiaban el uso de la ciencia pagana, eran herederos de los tesoros clásicos en los que a la agudeza de sus razonamientos se refería. Además, había también en el judaísmo cierto trasfondo que impulsaba al trabajo intelectual. La sinagoga era cosa única en el mundo antiguo, una iglesia sin altar, sino solo una mesa para la lectura de la ley. Tras la lectura seguía la exposición, puesto que era necesario interpretar la ley. La mesa de la sinagoga era tanto atril de profesor como púlpito de profeta. El rabino era ambas cosas. Es importante el hecho de que las primeras iglesias tomaron la sinagoga por modelo. Luego, no había una ruptura absoluta entre lo hebraico y lo helénico. Entre ambos existían puntos comunes que hacían posible su fusión y ya ésta se había intentado antes del advenimiento del cristianismo. Filón, el judío que vivía en Alejandría de habla helénica, fue el primero en llevar a cabo una unión tan cargada de riquezas y de tensiones.
que habían de dominar el pensamiento de los siglos por venir. Filón lograba compaginar el judaísmo con el helenismo, sobre todo mediante la interpretación alegórica del Antiguo Testamento, que hacía de él un libro de doctrinas platónicas. De hecho, los cristianos eran mejores hebreos que Filón, puesto que, aunque se dejaban influir por Platón, no se dejaron llevar por la tendencia platónica a despreciar la carne como enemiga del espíritu, gracias a su insistencia en la encarnación de Dios en la carne del hombre Jesús. La encarnación de Dios en el hombre Jesús nos lleva a otra afinidad entre el cristianismo y el judaísmo. Afinidad esta que los distingue del modo helénico de ver la religión, que ven en los acontecimientos de la historia la revelación primaria de Dios hacia el hombre. El Eterno irrumpe en el tiempo. La máxima instancia de esto se encuentra en la encarnación, que es un acontecimiento en el tiempo cuando salió el edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese padronada. El Verbo se hizo carne en un momento particular, por lo tanto el cristianismo ha de ser siempre histórico. Esto quiere decir también que Dios en Cristo se estaba dando a conocer al hombre. Esto es la revelación. Es algo que irrumpe desde lo alto. Por el contrario, para el griego, aunque el vidente puede experimentar visiones y éxtasis, el devoto, el conocimiento de Dios es más bien algo que se infiere de lo que puede verse en el mundo de la naturaleza y del hombre. Esto es fundamentalmente cierto de los estoicos y aristotélicos, y también lo es en gran medida de los platónicos, para quienes el hombre ha de inferir a partir de las sombras que ve, las realidades que no puede ver. Dentro de este contexto, la revelación sí puede llamársele tal. Es algo que se eleva desde el grupo. No es un depósito, sino el objeto de una búsqueda. No es algo dado en afirmaciones como Moisés dio la ley en el Sinaí, sino que es algo que se descubre en el transcurso de un diálogo que la mente del hombre establece con la mente del hombre. En este diálogo es posible que se superen descubrimientos anteriores. No es necesario tener un punto de partida en el pasado y nada ha sido dado de una vez por todas. El cristianismo, arraigado profundamente en la historia, parte de una revelación que ha sido dada de una vez por todas. Pero esa revelación ha de ser explicada e interpretada, y en todo caso no fue dada desde el Sinaí como una serie de mandamientos ni escrita como una secuencia de proposiciones. Fue dada en una vida, y aún en la primera generación de discípulos se interpretó de distintas maneras el significado de esa vida. A pesar de la sorprendente unanimidad de los más antiguos documentos cristianos, la historia del pensamiento cristiano es el testimonio del esfuerzo humano por comprender y esclarecer las implicaciones de la autorrevelación de Dios en el hombre, Jesucristo. Aún más, la mayoría de los cristianos ha estado dispuesto a ver los logros de los griegos como una preparación para Cristo y algo que merece ser tenido en cuenta al tratar de comprender el hecho de Cristo. Como consecuencia de esto, a través de toda la historia del cristianismo, ha existido una tensión entre el pasado y el presente, entre lo dado y lo que se busca, entre la revelación como en cierto sentido un depósito y la revelación como la meta de un esfuerzo, entre la fe que ha de conservarse y la verdad que ha de descubrirse. Esa tensión no ha sido resuelta por los siglos de pensamientos cristianos que han transcurrido antes de nosotros, pero
No es posible lanzarse en pos de tal solución sin tener en cuenta esos siglos. Hasta ahora este libro trata solo del período antiguo, pero ya allí se encuentran los problemas que son también nuestros problemas. El doctor González tiene una comprensión espléndida de las ideas fundamentales y una magnífica capacidad para separar lo importante de la masa de lo trivial y efímero. Su exposición se caracteriza por una claridad única, domina los idiomas necesarios para poder leer las obras, tanto antiguas como modernas, muestra estar al tanto de la literatura reciente. Su obra puede ser recomendada de todo corazón a lectores en cualquier idioma. Gracias sean dadas al cielo de que es suficientemente joven para escribir otros volúmenes y traer su historia hasta la fecha. Roland H. Bainton. Advertencia preliminar. Antes de adentrarse en las páginas de este libro, es justo advertir al lector que ha de encontrarse en él y evitar así todo malentendido. Este libro no pretende dar una interpretación nueva y revolucionaria del desarrollo del pensamiento cristiano. Este libro no pretende siquiera ofrecer interpretaciones novedosas de tal o cual texto discutido. Este libro pretende tan solo servir de introducción a la historia del pensamiento cristiano para quienes se interesan en esa historia porque son parte de ella, porque ellos son también pensadores cristianos que construyen sobre los cimientos que echaron sus predecesores. Por esta razón hemos tratado de evitar toda discusión técnica, la más de las cuales nuestra falta de capacidad nos hubiera impedido discutir en todo caso, y nos hemos dedicado sobre todo a hacer resaltar las cuestiones fundamentales, aunque sin descuidar los detalles que sirven de trasfondo a tales cuestiones. Por otra parte, si bien el título de este volumen promete llevar al lector hasta el año 451, fecha del Concilio de Calcedonia, hemos creído aconsejable, por razones de espacio y de orden lógico, posponer para el próximo volumen toda exposición del pensamiento de San Agustín y de los teólogos occidentales posteriores a él. Esto dará más cohesión al segundo volumen de esta historia, pero quiere decir que, como sucede siempre que se intenta narrar la historia de algo tan rico y variado como el pensamiento cristiano, el orden cronológico estricto ha sido sacrificado en aras del orden lógico. Y ahora una palabra de gratitud. Este libro lleva mi nombre solo porque era necesario que llevase alguno. Tantas son las personas que consciente o inconscientemente han contribuido a su aparición final que la lista de sus nombres parecería interminable. Este tipo de obra de carácter general solo es posible porque alrededor del mundo y por muchas generaciones ha habido cientos y cientos de sabios examinando y traduciendo textos, preparando ediciones críticas, escribiendo comentarios y exposiciones, etc. Por otra parte, quien la escribe solo puede hacerlo porque a través de los años sus maestros y colegas le han hecho partícipe de sus conocimientos, de sus instrumentos lingüísticos y de su experiencia en los métodos de la investigación histórica. Otros han contribuido con palabras de aliento o de crítica, entre ellos algunos de mis discípulos en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, con fondos que me han permitido dedicar a este estudio el tiempo necesario, o con el trabajo de sus manos y su paciencia escribiendo y corrigiendo manuscritos. Entre estos debo mencionar por nombre al doctor Roland H. Bainton, amigo y maestro en el sentido más elevado de ambos términos,
quien me honra colocando junto al mío su nombre de fama mundial. Sin el estímulo y las acertadas críticas del doctor Thomas Light, este libro nunca hubiera dejado de ser un sueño. La Lilly Endowment Inc. y su director para asuntos religiosos, el Dr. G. Harold Durling, quien ha dejado un hueco entre nosotros al irse a morar con el Señor, han sido sobremanera generosos al proveer los fondos que me han permitido realizar este trabajo y el Fondo de Educación Teológica, que por su comisión para el programa castellano Cita en Buenos Aires ha hecho posible su publicación. La señora Trinidad C. de Montalvo, con una paciencia que no puede ser otra cosa que el fruto de su fe cristiana, ha descifrado cientos de páginas de los jeroglíficos que yo llamo letras y ha copiado y vuelto a copiar, corregido y vuelto a corregir el manuscrito que ahora aparece en su forma final. Cargado con tales deudas de gratitud, presento al lector este humilde libro que entre tantas personas hemos escrito. Si este libro sirve para darle una idea más clara de la rica tradición de que como cristianos es heredero y de la responsabilidad que esto implica dentro del mundo contemporáneo, daré mis esfuerzos por más que compensados. Creo que lo mismo diría la multitud de personas a quienes debo el poder presentar este libro.